Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de ¿Y quién es usted? Esta vez estamos con la maestra Ángeles. Bienvenida, maestra. Un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Sofi. También es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. Gracias por pensar en mí. Yo antes que poder compartir con ustedes quién soy yo, me hubiera gustado que pasaran otras figuras que creo que son emblemáticas de nuestra escuela y de su formación, por supuesto, antes que yo, pero de todos modos les agradezco mucho que pensaran en mí y con todo mi amor y con toda sinceridad voy a abrir mi corazón para todos ustedes. Gracias. Ok, muchísimas gracias, maestra. Pues entonces vamos a comenzar. Y para esto vamos a preguntarle un poquito sobre usted. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cuáles son sus pasiones? Claro que sí, con mucho gusto responderé a cada una de las preguntas. Esa ya es la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es mi gusto? Sí. ¿Cuál es mi pasatiempo? Pues mira, tengo varios pasatiempos. No soy como una persona que tenga como algo en específico. Creo que soy como muy de temporadas. Hay ocasiones en las que el pasatiempo que tengo es poder salir a caminar, poder distraerme, poder ir a chacharear, que a todas las mujeres nos gusta muchísimo. Eso no tengo época, eso siempre, ¿eh? Eso es como muy, muy natural en mí siempre. Y soy muy de compartir con las personas que quiero, aunque sea un heladito, aunque sea algo, una frutita, unas papas, lo que estemos, dependiendo de dónde estemos, y el caso es que podamos compartir buenas charlas, buena plática, emociones, historias, y con eso crear, pues, nuevos recuerdos. Soy muy de eso. Ok, qué bonito, la verdad. Y bueno, vamos a hablar un poco también sobre usted y su formación. Así que la primera pregunta, bueno, otra de las preguntas es, si no hubiera sido maestra, ¿a qué se hubiera dedicado? Fíjate que no me veo haciendo otra cosa. De hecho, yo tuve la oportunidad de estudiar, de tener otra carrera. Yo cuando entré a nuestra alma mater, yo ya llegué con una carrera. Yo soy técnico en turismo y estaba haciendo la licenciatura en administración de empresas turísticas cuando por segunda vez y a escondidas hice el examen a nuestra alma mater. Pues ahora sí que motivada por mis abuelos, quienes me dijeron, sí, es que mira, la primera vez lo hice y no me quedé, entonces me decían, ya ves, mi papá me dijo, ya ves, tú no eres para eso, tú ya sigues estudiando, ¿qué estás buscando allá? Entonces, y estaba además por terminar la otra carrera, me dijo, concéntrate en esto que estás haciendo, y pues ya la segunda, en esa primera ocasión no me quedé, y la segunda ocasión que hice el examen, ese ya lo hice a escondidas, lo hice por no quedarme con la sensación de que no hice lo suficiente por lo que quería, y lo hice a escondidas. Entonces en esa ocasión me quedé y entonces yo ya llegué con otra formación, con otra carrera, y pues también hice realidad lo que yo quería hacer. Quizás sí me hubiera gustado ser bailarina profesional. Tengo que confesar que cuando veo a las bailarinas profesionales, por ejemplo, a las del ballet de Amalia Hernández o algunas otras bailarinas que se dedican de verdad de manera profesional a vivir de esto, me da mucha envidia, mucha envidia, y yo digo, es que yo pude haber estado ahí, pero estoy muy contenta con quien me convertí, con lo que hice para lograr ser lo que en algún momento desde siempre quise ser, que es ser maestra. Wow, qué padre. Me gustaría escuchar esa historia de cómo es que hizo el examen a escondidas, o sea, qué dijo en su casa o cómo fue, o sea, cómo fue todo eso. Es que fue súper curioso cómo se dieron las cosas, Sofi, porque mira, yo ya estaba por concluir la otra carrera, entonces, y mi papá le estaba pagando. El estudiar turismo no es cualquier cosa, estudiar turismo es una carrera cara. Las prácticas profesionales no las hacemos como las hacemos nosotras, ¿no? Que nada más vamos a cierto punto de la ciudad y pues realizamos en un cierto espacio determinado pues algunos ejercicios o ponemos en práctica algunas cosas. Realmente el estudiar turismo es te trasladas a otro estado, puede ser ciudad colonial, puede ser ciudad costera, zona turística. Eso es lo que se busca regularmente en los grandes hoteles, es donde nos abren mucho los espacios, nos abrían mucho los espacios para poder practicar, y la verdad es que es una carrera muy, muy cara. Entonces mi papá por eso estaba como un poco renuente de que yo me convirtiera en maestra. Desde siempre yo quise ser maestra, tengo que confesártelo. A los 16, 17 años, mi abuela me compró unas mesitas, unas sillitas
para que durante las vacaciones de verano yo pudiera dar pues cursos de verano, porque a mí desde siempre me gustaban mucho los niños. O sea, yo tenía como una afinidad con los niños muy, muy importante y muy curiosa. Y fíjate que yo tengo varios familiares maestros. Mi abuelo es egresado de la superior, de la normal superior. Una de mis tías es egresada de la normal, de la benemérita normal de maestros. Otras tías también de escuelas particulares. Y la verdad es que tuve como digamos como esta influencia. Entonces, cuando yo daba mis cursos, yo me acercaba a esa tía para decirle, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque ella ya me hablaba de la planeación y me decía, te tienes que organizar. O sea, en ese entonces yo recuerdo que hacía lo que hoy conocemos como un cronograma y yo lo hacía como de manera general, ¿no? Y ella ya me iba diciendo, tú tienes que ver qué vas a hacer y cuántas horas y organizas el tiempo y qué van a hacer los niños. Entonces, fíjate que así empecé. Me compró mi abuela mis mesitas, mis sillitas. En ese entonces ya estaban pues introduciéndose en nuestro mundo educativo, pues los pizarrones blancos. Entonces pero los pizarrones blancos eran carísimos en ese entonces. Entonces mi abuela dijo, no, pues el pizarrón blanco, yo recuerdo que en ese entonces aprox salía como en 30,000 pesos y me dijo, pues no te voy a poder comprar el pizarrón, pero pues me mandó a hacer en la vidriería uno con pues con el señor de los vidrios, un vidrio blanco con el que se pudiera pintar los pulmones. Y eso utilizamos, improvisamos muchísimas cosas. Y en el primer año me fue muy bien. Tengo que decirte que al siguiente año que volví a implementar el curso de verano, tuve aproximadamente 32 niños y yo ya no hallaba ni dónde meterlos. Yo decía, es que son muchísimos, porque aparte me fui a volantear a toda mi colonia. Entonces, tú quieres dónde dejar a tu niño en este verano, ven a mi casa. Entonces, y ahí, ¿no? Llegaron muchísimos niños. La verdad, yo ya no sabía cómo hacerle, porque pues eran muchos, ya no tenía yo ni dónde sentarlos. Entonces, pues ahí me ayudaron mis tías, me ayudó mi tía, me ayudaron mis primos. Este curso lo hice con una de mis primas, y aparte cobraba yo baratísimos. Claro que me iban a llegar muchísimos, porque creo que cobraba como 30 pesos a la semana. Claro que me iban a llegar muchísimos. Entonces, pues hasta mis primos, fíjate que a mis hermanos los metí en esto porque pues los viernes eran los viernes de diversión, ¿no? De recreación. Y entonces, pues ellos tenían máscaras de luchadores y les hacían ahí el show de los luchadores y yo les hacía palomitas a los niños. Y hoy comprendo que más que por dinero, uno pues lo va haciendo porque eso es la vocación. Uno no se da cuenta hasta después que eso es la vocación. Entonces, la verdad fueron épocas muy, muy, muy divertidas y me convencí de que quería hacer esto cuando hice mi servicio social. Yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Museo de Cera. Y entonces en el Museo de Cera llegaban... está el Museo de Cera y el de Ripley, y están juntos. Entonces a veces me tocaba estar en el Museo de Cera y a veces me tocaba estar en el de Ripley. Y entonces se juntaban los grupos y cuando necesitaban la guía, pues ya te mandaban a llamar y tú dabas la guía. Cuando me tocaban los grupos escolares, no sabes cómo lo gozaba. Yo decía, es que yo soy de aquí, me encanta estar con ellos. Entonces yo veía a las maestras y yo decía, híjole, yo haría esto, yo haría el otro. La verdad es que fue ahí donde me empezó a entrar, otra vez se me empezó a despertar esta inquietud, este interés. Y pues mis abuelos fueron los que me dijeron, pues haz el examen a la escuela de educadoras, hazlo. Y pues lo hice la primera vez. La verdad es que no me quedé. Mi papá, por supuesto, en ese momento se enojó muchísimo. Me dijo, ¿cómo crees? Tanto que he gastado, todo por tu educación y tú te vas a ir de maestro. Entonces dije, bueno, déjame hacerlo. Pues todo el mundo abogó por mí, deja que lo haga, shalala. No me quedé y me dijo, ya ves, no es para ti. Y entonces, pues sí, dije, bueno, está bien. Seguí en lo mío, continué en lo mío, hasta que el siguiente volvió a salir. Llegó a mis manos la convocatoria, me enteré por X y dije, lo voy a hacer. No quiero quedarme con esta inquietud en la vida de que no hice lo suficiente. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo me iba a ir a trabajar a Cancún. A mí ya me habían ofrecido trabajo en uno de los grandes hoteles en Cancún. Entonces yo dije, híjole, mi vida va a cambiar al 1000%. Entonces o me voy a Cancún o me quedo a estudiar lo que siempre he querido, ¿no? Y hice el examen. Salieron los resultados. Me recuerdo mucho que nos dijeron que los resultados los iban a poner en línea y me metí a la página que nos dieron. No salían los resultados y yo dije, híjole, voy a tener que ir hasta allá, voy a tener que ir a la escuela. Y así lo hice, fui a la escuela, llegué, vi las listas, todas las listas. Entonces, como había mucha gente de este lado, pues yo me fui a las hojas de este lado y empecé a buscar.
ahora sí que por de la última y no. La verdad es que también perdí el folio, creo que todavía dan el folio, perdí el folio, no lo encontraba, entonces me tenía que buscar por nombre, una por una. Busqué el folio, mi nombre, perdón, el folio, no, ni me acordaba cuál era el folio, mi nombre, empecé de la última hoja, a la que sigue, y ya nada más me quedaba una hoja, la primera, una hoja, y ahí estaba yo en el lugar número 18. En el lugar número 18 yo, no puede ser, me quedé, y yo así todavía dije, a ver, calma, déjame ver si estoy viendo bien. Le llamé al vigilante y le dije, oiga, ¿qué dice ahí? ¿Dónde? Ahí, en el número 18. Y me dice, dice, Dávalos Escamilla María de los Ángeles. Y yo, y me dice, ¿es usted? Y le digo, sí, soy yo. No, pues estaba yo así, abracé al policía, el otro así como hasta para allá. Estaba yo muy contenta. Todavía en ese entonces había de estos teléfonos que le metías la tarjetita para poder llamar. Y recuerdo que le llamé a mi abuela. Fue la primera que le dije. Y le dije, abuelita, ya me quedé en la escuela. Ya me quedé. Y estaba muy. Mira, yo me emociono de recordar eso. Sí. Fue una época muy padre. Fue una noticia que me llenó de muchísima alegría, de mucho amor. Y yo no sabía que eso me iba a cambiar la vida para siempre. Mira, ya estoy llorando de la emoción. Me iba a cambiar la vida para siempre. Wow, qué bonita historia, ¿eh? Sí. Y qué emocionante. Me dio un poco de risa cuando mencionó que me abrazó el policía. Sí. Era la primera persona que estaba ahí con usted. Era la primera y la verdad es que yo estaba muy contenta. Yo lo único que quería era poder expresar con alguien esa euforia, porque no era nada más la felicidad que sentía, era una euforia muy grande y un agradecimiento muy grande por la oportunidad que me estaban dando. Y mira, ¿quién iba a saber que de verdad toda mi vida cambió a partir de ese momento y a partir de la decisión que yo tomé? Porque después vino la parte difícil. La parte difícil era decidir, porque yo ya tenía trabajo en Cancún. Yo ya me tenía que haber ido a Cancún. Las siguientes semanas, eso fue un viernes, y al siguiente viernes yo tenía que estar ya en Cancún. Yo no sabía qué le iba a decir a mi papá. Yo solamente le dije, mira, pues de todos modos la decisión que iba a tomar me iba a cambiar la vida, y pues bueno, la buena noticia es que no me voy. La mala noticia, no, más bien esa, ¿no? La mala noticia es que pues voy a estudiar ahora otra cosa, y pues a lo mejor no te gusta tanto y pues no me voy a dedicar a eso. Lamento todo lo que gastaste en mí, te lo prometo que algún día te lo voy a devolver y te lo voy a pagar todo. Y pues bueno, lo que me alcanzó mi papá es que, pues sí, ya después cuando trabajé, todo le invité, todo trataba de invitarle, pues como en este agradecimiento. Y claro que se enojó conmigo, y con justa razón. Sin embargo, creo que a medida que fui avanzando en el proceso formativo, él se fue dando cuenta que de verdad quería esto, que la carrera no es tan fácil, que la carrera sí requiere de ciertas vocación, de ciertas estrategias mentales, de ciertas herramientas que uno nace con ellas, porque ser educadora no es para cualquiera. Entonces, él creo que le fue tomando como también cierto cariño. Ya los últimos años de la carrera, yo te puedo decir que no nada más mi papá, casi toda mi familia estaba ahí recortando, ayudándome con el material para poder yo presentar o hacer mis prácticas, ¿no? Y presentar todo lo que me pedían como tareas, todo esto. Y pues bueno, creo que de alguna manera ellos también resignificaron esto junto con mi historia y con lo que vivieron conmigo. Wow. Y maestra, para ese momento, ¿cuántos años tenía? Porque pues menciona que ya estaba terminado, bueno, ya había terminado la otra carrera, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo entré a la licenciatura, bueno, la carrera técnica la terminé, que es la primera parte, hice el bachillerato tecnológico en turismo, y esa parte fue, yo todavía ni siquiera era mayor de edad cuando terminé la carrera técnica en turismo, y de ahí me pasé a la licenciatura, y yo entré a la escuela, a la segunda licenciatura, entré a los 21 años. A los 21 años tendría yo aproximadamente. Sí, a los 21 años, porque salí de 25. Uh-huh. Wow. Híjole, así es. Muy bien. Y cuando era estudiante, ¿cómo era usted de estudiante? Siempre fui buena estudiante, la verdad es que nunca fui, creo que sí fui muy rebelde, tuve épocas de mi vida muy rebeldes, sobre todo pues durante esta etapa del bachillerato. Fíjate, pues yo tenía 15 años cuando empecé a todo en todo ese mundo, entonces creo que sí fue una etapa en la que tuve ciertas oportunidades de vivir, de hacer
de hacerme más autónoma, de hacerme más consciente porque aunque no estuvieran ahí mis papás, yo sabía perfectamente lo que era correcto y lo que no, pero pese a eso, pese a una poquita de rebeldía que presenté, que pude haber presentado, que pude haber tenido en algún momento de mi vida, siempre fui buena estudiante, no soy matada, bueno, hay quienes dicen que sí, pero nunca fui burris, eso quiero decir, nunca fui burris, la verdad es que me bastaba, tengo muy bien identificado mi estilo de aprendizaje y conmigo, bueno, basta con escuchar, con observar bien, algún contenido, alguna historia, algún evento, algo que nos platiquen, inclusive con que yo lea una sola vez las cosas, con eso es suficiente, pero lo tengo que hacer consciente, concentrada, y con eso es suficiente. Y así los exámenes y ya. Wow. Pues déjeme decirle que yo también estudié la licenciatura técnica en turismo y yo también tenía colega. Esa materia. Sí, doblemente colegas. Doblemente. Y tenía también esa materia y lo mismo, no cambió mucho la cosa ahí. Pero bueno. Y esa es de las que más me gustan, no sé tú, esa es de las que más me gustan. La verdad es que yo disfruté mucho esa etapa y sobre todo mi proceso de formación, por supuesto, disfrutaba muchísimo las prácticas, pero disfrutaba ese curso, esa materia, era una materia, la disfrutaba muchísimo, no tienes una idea. No por el tema de cocinar, la verdad es que cocinar nunca me llamó tanto la atención como la preparación de bebidas. O sea, a mí dime qué te preparo de beber y yo con gustísimo te lo voy a hacer, con muchísimo gusto. Eso lo preparo. Lo preparo muy bien, lo hago muy bien, pero también lo pruebo muy bien, pero la verdad es que lo disfruto mucho, o sea, disfruto mucho el poder hacer mezclas. Creo que es una manera también que tengo hoy día de poder consentir a las personas, decirle, ¿qué te preparo? Mira, ven, te voy a hacer una bebida. Entonces, un trago coqueto. Yo digo tragos coquetos, entonces, eso es lo que yo digo a veces. Vamos a tomarnos un trago coqueto. Uy. Y lo disfruto. Excelente. Y bueno, ya me dijo cuál era la materia que disfrutaba. Ahora, ¿cuál era la materia que menos disfrutaba? Pues de esa carrera creo que me empecé híjole, ya no disfruté mucho. Creo que eso fue lo que me desestabilizó y lo que me hizo inclinarme y voltear a mirar otras posibilidades de formación para mí. Hay una materia en el plan de la licenciatura, en el plan de estudios de la licenciatura, había una materia que se llamaba estadística. Inclusive contabilidad no me fue tan mal, pero en administración de empresas turísticas había, de hecho eran 3, era estadística 1, estadística 2, estadística 3. Híjole, no sabes, en la escuela en la que yo iba, era el maestro era muy exigente, muy exigente, y creo que me di cuenta ahí que no lo estaba disfrutando tanto. Yo hacía como mucho énfasis en que somos diferentes, en eso que hoy conocemos como los estilos de aprendizaje, ¿no? Y los diferentes talentos que tenemos, pero ahí pues no hay de, bueno, a ti te evalúo de esta manera porque eres diferente. No. Ahí pasas el curso o no lo pasas, punto. Y la verdad es que lo empecé a sufrir muchísimo. Yo me recuerdo muchísimo soñando con números, soñando con estas fórmulas que a veces uno tiene que aplicar para, de verdad, yo soñaba ya con eso y tenía mucho estrés, muchísimo estrés. Pasé esas materias, las pasé creo que con 6. Me fui a, no le llamaban ahí extraordinario, porque no era como tal, te dan una oportunidad antes del extraordinario, lo tienes que pagar, por supuesto, y creo que ahí fue donde ya me quebré, lloré, le dije al maestro que si yo me iba de la carrera iba a ser por él, y pues creo que lo pasé con 6, pero perdí mi beca, porque eso me bajó muchísimo, y ahí fue donde yo me di cuenta que ya no lo disfruté, y de nuestra alma mater, pues disfrutaba mucho todo, o sea, todo lo disfruté muchísimo. Creo que lo que menos disfruté en mi formación ya en la NMJN fue lo que menos, híjole, había un curso en primer año, que hablaba de todas las bases filosóficas. Y no es que no estuviera bueno el curso, estaba muy bueno, pero
Me hubiera gustado que quizás con otras dinámicas hubiésemos podido acceder a tan rica, no sé, a lo mejor con discusiones, con alguna oportunidad de exposición de lo que tú piensas que son las bases filosóficas de la educación, porque son muy ricas. Entonces no puedes nada más quedarte en una materia o en un curso como ese tan importante, no puedes quedarte nada más como escucha. Yo creo que uno debe de participar en esta construcción y socialización de ese tipo de saberes. Entonces creo que eso fue como pero en realidad todo me encantó, lo disfruté mucho. Sí se ve, maestra, sí se ve. Ay, que disfruta mucho de esto. ¿Y cuántos años lleva ya en la escuela? Bueno, como maestra, ¿cuántos años lleva ya? Yo egresé en el 2006. Yo egresé de nuestra alma mater en el 2006. Ya en 2 meses cumplo 20 años de servicio. 20 años de servicio, de los cuales 9 estuve en grupo. 9 tuve la oportunidad de compartir con muchas vidas en las aulas de preescolar. Y llevo en la escuela 12. Justo hace un mes cumplí 12. Lo que pasa es que un año lo compartí entre el jardín y la escuela. Entonces, por eso 9 y 12 pues no salen las cuentas, no, porque un año fue conjunto. Entonces, ese es el tiempo que tengo ya de egresado, y la verdad es que me he dedicado ya totalmente a esto. Sí, disfruto mucho Patita de Perro. Vean Patita de Perro, oigan, ahí los espero en Patita de Perro, en el contenido de Educadoras Network. Patita de Perro creo que conjunta muy bien mi formación, mi anterior formación en turismo con la enseñanza, con toda la parte cultural, con todo lo educativo. Creo que ahí se amalgama muy bien la formación que tengo, ambas formaciones. Sí, es cierto. Sí, no lo había pensado. Bueno, como no lo sabía, pues no lo había pensado así. Y si pudiera regresar a los primeros años que estuvo dentro de la Nacional como maestra, viendo todo lo que ha logrado hasta ahorita, ¿qué se diría? ¿Qué consejo se daría para esa maestra que recién entraba a dar clases a universidad? Fíjate que, no sé qué me diría específicamente, pero sí sé sí sé cómo me haría sentir. Creo que eso es bien importante. Una de las líneas de investigación que yo he tenido oportunidad de explorar, en la que he tenido oportunidad de aportar con distintas experiencias, con estudios, con los saberes en distintos escenarios, tanto en preescolar como en nuestra alma mater, pues ha sido la parte de la educación emocional, sobre todo en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, y más que palabras, me diría a mí misma, me daría a mí misma ánimos, fuerza, motivación, quizás un poquito, una dosis de esperanza, que eso a veces nos hace muchísima falta, y creo que me daría a mí misma el impulso emocional que a veces necesitamos. La verdad es que cuando yo entré a nuestra alma mater, a educación superior, a poder compartir todos estos saberes que uno va construyendo en el ejercicio educativo, en nuestro nivel, yo me sentí muy afortunada. Sin embargo, quiero decirte, Sofi, quiero compartirles a todos ustedes que estar en mi alma mater fue la oportunidad que yo esperaba y que yo soñaba siempre en mi vida. Sin embargo, no fue la primera institución de educación superior en la que yo pude compartir. Yo ya había estado anteriormente en UPN. Ahí me invitaron a dar clases en LETIC. LETIC es la licenciatura en educación preescolar con las TIC de la UPN, y esa licenciatura se impartía los días sábados. Entonces yo seguía trabajando en preescolar, pero daba clases los sábados para la UPN, y ahí se profesionaliza a las compañeras que están en las instancias, en los CENDIs, ejerciendo con los grupos,
pero además, pues que a lo mejor son poricultoras y que nunca tuvieron la oportunidad de entrar a una escuela de nivel superior, hacer la licenciatura en educación superior, en educación preescolar, perdón, y entonces es educación superior y se profesionalizan y entonces, pues la verdad es que eso me abrió muchísimas puertas y creo que esa oportunidad, esa experiencia de estar en la UPN también me abrió las puertas en nuestra alma mater y en la escuela normal particular Berta von Blumer, que era pues, nuestra escuela hermana. Entonces tuve la oportunidad también de estar con Miss Odi, que en paz descanse, que además pues ella siendo la última generación de Berta von Blumer pues abrió esta escuela y pues bueno ahí también formaron a muchas de nuestras colegas y te digo me abrió muchísimas oportunidades, pero creo que más bien me daría, más que decirme palabras, me daría ese impulso y esa dosis de esperanza que a veces sí necesitamos, porque a veces los panoramas se ven difíciles y la verdad es que cuando yo entré a nuestra escuela pues estaba en un momento difícil de mi vida y luego se puso más difícil todavía, entonces imagínate, sí creo que me daría eso. Muy bien. Y también con respecto a esto, ¿hay alguna frase, aparte de lo que ya mencionó, una frase que lleve todos los días con usted a las aulas? O sea, por ejemplo, una frase con la que usted diga, esta frase me motiva para seguir haciendo lo que hago. Sí, hay un poema. Hay una frase, un fragmento de un poema de Mario Benedetti que me gusta mucho. Déjame buscarlo y te lo leo, pero va más o menos así. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda. Déjame te lo digo completito en un momento para compartirlo con todos ustedes, porque es algo, es un fragmento de un poema muy largo, pero que la verdad es que a mí me llena de muchísima esperanza y creo que escuchar esas palabras, a veces decírselas a uno mismo, en mi caso me daba muchísimo impulso para seguir adelante. Ok, esperemos. Sí, déjame, ahí te va. Dice así: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en el alma y aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido siempre y porque yo a ti te quiero. Entonces, cuando tú te dices este pedacito para ti sola, para ti misma, ay, eso es un impulso para salir adelante, para seguir siempre adelante. Ay, qué bonito, maestra. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final y me gustaría saber ahora, ¿qué canción le pondría como banda sonora a su vida docente? Ay, ¿qué canción? Yes. Hay muchísimas. Hay una que me gusta muchísimo. Bueno, hay muchas, pero me gusta muchísimo la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Saber que te quiero. ¿Cómo va? Ay, ¿cómo va? Espérame, déjame, me acuerdo. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Me encanta esa canción, creo que esa pondría. Muy bien. Qué bonita, no lo había pensado así. Sí, suena muy bien, como para un buen soundtrack. Exactamente. Qué bonito, y también maestra. Es muy esperanzadora la canción. Sí, claro. Pues, y finalmente, un consejo que nos quiera dar a todos nosotros que seguimos en formación. Ay, lo que les digo yo siempre a todas y cada una de mis futuras colegas es... no es un consejo, son varios, pero creo que todos van de la mano. El primero es, no cualquiera puede ser educadora. Y de verdad no es en un sentido presuncioso o egoico. Ser educadora no es para cualquiera, de verdad. Uno tiene que saber que está en el lugar correcto, sentirse en el lugar correcto. Si no se siente bien, si estamos en un aula con los niños y hay algo que no se siente bien, creo que hay que repensarlo. Hay que repensarlo y hay que
pues platicarlo con nuestro Pepe Grillo, con la conciencia, para escucharnos, escuchar el GPS, este GPS que está aquí, y que es el que nos va guiando, el que nos va diciendo si estamos con la persona correcta, en el sitio correcto, en el momento correcto. También es esa parte de la intuición, esa parte tan intuitiva, hay que escucharla. Y si no se siente bien, hay muchas otras formas en las que el mundo también nos necesita y también podemos aportar al mundo y a la vida. Sin embargo, si estamos convencidas de que estamos en el lugar correcto, también tenemos que estar conscientes de que a veces la vida no es de color de rosa, de que a veces las cosas se ponen difíciles, de que a veces el panorama no se ve tan claro como nos gustaría, o que a veces hay momentos complicados, difíciles, pero que solamente son momentos. Eso no determina ni nuestra vida laboral ni nuestra vida personal. Entonces, para ello también tenemos que hacernos muy, muy fuertes y estar conscientes, sobre todo, de que no nos vamos a hacer ricas. Con esta carrera, la riqueza quizás no sea, o a lo mejor sí, ¿no? Si ponemos una escuela, pero tenemos que estar convencidas de que en el mayor de los casos, o en la mayoría de los casos, la riqueza no viene de manera monetaria. Nosotras tenemos todavía un pago más grande que lo monetario o que lo material. Nuestro pago es moral. Y eso a veces tiene que ser suficiente. Si con eso tu corazón se llena y tu alma se siente libre y sientes que con eso es suficiente y ya aportaste algo al mundo, creo que estás en el sitio correcto. Porque efectivamente nuestra carrera tiene pagos morales muy, muy grandes y que a veces ningún dinero, ninguna cantidad podría equipararse con ese tipo de agradecimiento, el agradecimiento que te dan los niños, el agradecimiento que te dan los padres, las madres, el agradecimiento que te da la misma vida a la vuelta de los años, porque pues sí, así es esto, la vida es una ruleta y la vida da muchas vueltas y la vida también te regresa mucho de lo que tú le das y sobre todo llevarte las sorpresas de que en el sitio que menos te esperas te encuentres a uno de tus alumnos, a una de tus alumnas, y se acuerden de ti y te abracen y te agradezcan. Creo que eso es de los pagos morales que ninguna otra carrera tiene. Quiero compartirte que dos de mis alumnitas, una de ellas ya salió de la normal superior. Ella decidió ser maestra y me lo compartió, me dijo que pues por la influencia de una servidora y de otras dos maestras que tuvo ella en la primaria, ella decidió ser maestra y otra compañerita también, ya compañera de nosotras, acaba de graduarse ahora de la UPN como pedagoga y también me mandó la foto y me mandó palabras muy bonitas, esas palabras que te sacan lágrimas y te llenan el alma de alegría y de mucha satisfacción. A ese pago moral me refiero, a ese tipo de pago moral. Entonces sabes que cuando cambias vidas, porque cambiamos vidas, entonces cuando tú estás consciente de que vas a tocar almas, de que vas a tocar la vida de alguien, y si con eso estás contento y estás feliz, estás en el lugar correcto. Por eso digo que no es para cualquiera. Y ese sería el consejo. Muy bien, maestra. Pues la verdad es que estar en esta conversación con usted fue maravilloso, de verdad. Y me encantaría que pudiéramos conversar durante más tiempo, porque estoy segura que tiene un montón de anécdotas, experiencias y un montón de conocimiento que nos podría compartir. Pero, pues el tiempo se nos ha acabado. Así sí, que, pues, bueno, pero luego hacemos muchas una gracias por parte. estar. Sí, para la siguiente temporada. Oye, estaría muy padre que la persona que al maestro que entrevistes te diga, ahora le paso la bolita o ahora nomino a, y ya tú vas así como con el que nominaron para la entrevista. Sí era el plan, maestra, pero no se animan todos. Sí, no se animan todos, pero mira, yo voy a nominar a alguien que estoy segura que sí va a querer. Nomino a una gran educadora y compañera que sé que nos va a compartir muchísimas experiencias, muchísimos saberes, porque toda ella es es de verdad bueno, o sea, ¿qué te digo? Es un cofrecito que tú puedes abrir y sale luz, y salen monedas de oro, y salen serpentinas, y sale todo. Ella es la maestra Luciana Ortega. Entonces yo la nomino a ella para que pueda compartirte, y yo sé que ella sí va a querer. Así que, mi Lucy, aquí te esperamos. Ok, la voy a contactar. Sé que sí sabe de mi existencia, así que pronto esperamos verla por aquí en este canal. Claro que sí. Pues muchas gracias, maestra. Nos vamos despidiendo.
Esto fue ¿Y usted quién es? En una nueva transmisión. Nos vemos después. Muchísimas gracias, maestra Ángeles. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan aquí en Educadoras Network. Les dejo un corazón gordito. Bye.